tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 8 de febrero ya y tenemos muchísimos asuntos, así que vamos rápido porque definitivamente el Consejo de Ministros aprobó la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Ahora hay que ver si consiguen sacarla adelante en el Parlamento, pero de momento daño están haciendo y lo hemos visto además en las cifras de enero, porque ya entre la incertidumbre sobre el SMI, la reducción de la jornada y otras cosas de estas que suelta Yolanda Díaz, de estas que se le ocurren de no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir y qué felices somos todos y esto va a hacer feliz a todo el mundo porque yo a las 5 de la mañana estoy ya en pie y luego le hago la comida a mi hija y luego la cena y luego plancho y luego... Vamos, tremendo. El caso es que están a tantas cosas que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues ahora están mandándole a casi 500.000 personas de los 2 millones que lo han recibido que tienen que devolver dinero. ¿Pero qué me estás contando? Pero y el escudo social, se les ha caído el escudo. Y ahora no es ni escudo ni social, ahora que devuelvan dinero. Esto es de verdad, o sea, ya es un drama que a la par que dicen que esto va como un cohete y que vamos, y que somos la pata negra del jamón del mundo, del planeta, a la vez tengan que dar 2 millones de personas algo para vivir. Bueno, pues a esos que les dan algo para vivir, que ha decidido cuánto le daban la propia administración, ahora le dicen, ah, no, tienes una deuda con nosotros. Pero ¿cómo voy a tener una deuda si yo no he hecho nada? Ustedes me han dicho, por su situación les voy a dar X y ahora ya resulta que me he equivocado. Oye, pues si te has equivocado, asume la equivocación. Bueno, tremendo. En fin, y muchas más cosas que les vamos a contar y vamos rápido a ello, que tenemos mucho plancha. Con Marchita, venga, Susana Burgos, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas. Y el profesor Raga, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, es que me alegro mucho de verte. Venga, vamos un poco con la jornada reducida, la reducción de jornada, que ha tenido su bronquita por detrás, que la hemos estado contando aquí, que si eres mala persona cuerpo, ya no eres tan mala persona, pero en realidad el careto de cuerpo, el día del Consejo de Ministros daba penita al pobre, porque él es consciente de que ahora va a costar primero sacarlo, y luego algo habrá que ceder. Y seguro que tienen que ceder lo que él quería, que era, hombre, vamos a darle alguna ayuda a la empresa, vamos a darles un tiempo, vamos a tal. No sé cómo habéis visto todo el conjunto y el daño que esto va a hacer, sobre todo, y ya lo hemos visto, como hemos dicho, en las cifras de enero, en la hostelería, en el comercio, en las micropymes, en los autónomos que tienen 1 o 2 empleados, porque claro, tienen que cubrir las horas que no cubren. Y en el sector hotelero está que trina, porque claro, ellos trabajan 24 horas a 3 turnos, pues y ahora 5.000 y pico ¿cómo millones organizan el cuadrante? Claro. Un 10% de aumento de coste salarial. Es que es un tema muy serio que se lo han tomado a la ligera. Yo tengo la teoría, porque me ciño a los acontecimientos, que de un tiempo a esta parte a Yolanda Díaz en el gobierno la tratan como a los locos, que se les da la razón. Y claro, luego el problema es que las decisiones de los locos tienen consecuencias. Cuando Carlos Cuerpo, cuando la Gresca y demás, Carlos Cuerpo le dice muy claramente, como lo dice públicamente en los medios de comunicación, que esto es imposible, que Junts y Puigdemont pasen por el aro, imposible. Y Yolanda Díaz, que se ha ido, sabemos, a ver a Puigdemont y estas cosas, pues tiene la intención, ¿verdad? Lo ha dicho también en los últimos días, de volver a pedirle al doble prófugo que le apruebe la ocurrencia, ¿no? Y entre chiste y chiste, si es que tuviera alguna gracia, la realidad es que las pymes están francamente preocupadas, porque claro, esto lo estamos diciendo desde el primer momento, no es algo que ataña a las grandes empresas, porque tienen incluso menos horas. Por el tema de la productividad, porque claro, la productividad es muy superior en las grandes compañías y se lo pueden permitir, cuando sabemos que, claro, con un tejido empresarial formado muy fundamentalmente y muy mayoritariamente por pymes, la gran asignatura pendiente del mercado laboral español es la productividad, ¿no? Entonces, a ver, a nuestro catedrático. Esto es una locura. Resulta que dice Yolanda Díaz, claro, ya sé lo que vas a pensar, pero nos lo explicas tú mejor. Ya lo sabes. Porque lo explica, ella lo ha dicho justo al revés. O sea, dice Yolanda Díaz, no, es que esto va a servir para aumentar la productividad y las horas trabajadas y todo, y esto vamos a ser la felicidad de la vida. O sea, y que reducirá el absentismo, o sea, que vamos a tener menos gripe. Entonces, por trabajar, por favor, 37 horas y media a la semana. Madre mía. Eso ya le contestó Cuerpo.
Es decir, Ya, pero a cuerpo a mí... no, ya, bueno, pero cuerpo pertenece a un cuerpo, perdón por la redundancia, que es el de economistas y técnicos comerciales del Estado. Sí, pero O ¿y qué ha sea, hecho cuerpo? o sea, Tragárselo. que demuestra de un lado la capacidad de humillarse en las personas o de aceptar la humillación, porque si yo soy cuerpo no duro media hora más en el ministerio. Sobre todo que le echó del despacho, por lo menos con aires, con cajas destempladas, le dijo Sánchez, que lo hagas, y punto, que te Pero si le calles. pasaba lo mismo Pues con hazlo tú. Calviño y luego se Es que llevaba, ahí la se Calviño llevaba no ya lo el gato sacó. al agua a la veces. respuesta de una persona que cotiza su dignidad es hazlo tú, conmigo no cuentes, fuera. Eso por un lado. Por otro es la barbaridad de que un ministro sea capaz de decir que cuando disminuyen las horas trabajadas aumenta la productividad. Esto puede haber una lección de economía que efectivamente abonaría esa situación, que es cuando son jornadas tan largas que entran en lo que llamamos en economía rendimientos decrecientes del trabajo. Es decir, uno lleva trabajando 14 horas en el día y las últimas 4 pues tienen una productividad muy baja por cansancio, por agotamiento, ¿no? Entonces, reducir la productividad media sube efectivamente, pero no es el caso, pues en España no trabaja casi nadie, pero esto es una situación, a mí, aparte de removerme las entrañas, aparte de eso, digo, pero ¿cómo aguanta un país con un presidente tan débil? Porque esto es un signo de debilidad del presidente. Porque si yo soy presidente y la ministra de Trabajo, que no tiene el por qué decir semejante insensatez, entra en polémica con el ministro de Economía, a uno de los dos, desde luego, digo que no vuelvan. Ahora, ¿qué le pasa a Sánchez? Que es tan débil, que está pendiente de los votos de 7, que no serían 7 si las elecciones fueran mañana, de 7, que son los que tiene sumar. No, porque además esto lo tiene que sacar ahora en el Congreso y ahí se va a volver a ver la debilidad y de quién otros 7 manda votos que y son quién los de gobierna. ¿Y quién gobierna en España? ¿Y a costa de qué? ¿Y cuánto nos va a costar la broma de la señora Yolanda? Ya no solo en empleo, ya no solo en empresas, en número de empresas que van a tener que cerrar, porque ya hay 400.000 que nos ha dicho los gestores administrativos, que hay 400.000 empresas aún hoy que están en pérdidas desde la pandemia. Sí. Otras decenas de miles que... están aquí, a ver, porque todavía no pueden ni pagar las deudas de la pandemia que todavía colean. Entonces, en esta situación, hacer esto es como decir, Es bueno, una ya... locura. Es una Bueno, fijaos locura. qué retorcido es todo, Carmen y profesor Raga, y los oyentes, por supuesto. Qué retorcido todo, porque al final yo creo que no va a quedar otra que compensar a las empresas. Yo creo que es el as que se tienen guardado en la manga para que los 7 votos de Junts jueguen a favor de Yolanda Díaz y de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y eso ya lo propuso el secretario de Estado de Empleo, que es Joaquín Pérez Rey, cuando se estaba negociando. Y es uno de los elementos, además, o uno de los factores de fricción entre Garamendi y Cuerva, ¿no? Entre COE y CEPIME, precisamente, ¿no? Entre Gerardo Cuerva y Antonio Garamendi. Entonces, al final, se va a volver al punto de partida. Y entre medias está la falta de seguridad jurídica, que hace un daño tremendo, y las empresas que tienen que tomar decisiones y que en este contexto es que es imposible. Bueno, fíjate que ya están hablando de más de 5.000 millones de pérdidas solo en el sector de la hostelería, y como digo, un aumento de los costes de más del 10% de los costes de laborales. Sí. Y luego, ¿qué hacemos con el teletrabajo? Que es otra cosa que nadie ha previsto, la gente que está teletrabajando.
Por supuesto, las horas trabajadas y la productividad. Y luego, oye, escucha a la gente que sabe. Ahora mismo todos los expertos, todos los economistas han salido en tromba a decir que esto es una barbaridad. Hombre, escucha un poco y luego, no, es que los países nórdicos sí que trabajan menos horas y tienen mucha productividad. Bueno, pues vete a ver qué es lo que hacen. Claro, o sea, vete allí, escucha, mira, observa, pero no, Hombre, tú te el problema crees... del absentismo que tenemos nosotros no lo tienen pues eso, en los entonces países nórdicos. cuando analices lo que allí pasa, dirás, pues no, es que claro, aquí no es lo mismo, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, allí te quedas en paro y al mes o mes y pico ya tienes otro empleo, o sea, el mercado laboral es pum, 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 Porque pum. no tienen a Yolanda de ministra. Pues entonces, claro, no puedes decir luego que lo hacen en los países nórdicos, ¿no? Pero es que las circunstancias no son las mismas. Sí. Entonces es una cosa alucinante. Bueno, luego además, toda esta inseguridad y todo este mercado laboral, que es un puñetero desastre, pues nada menos que en enero cada día se perdieron 11.530 puestos de trabajo. Y ahora estamos en que 2 de cada 10 empleos son a tiempo completo solo. Claro. O sea, es que es tremendo. Se está troceando lo que llevamos advirtiendo desde que entró en vigor la reforma laboral de Yolanda Díaz, ¿no? Que fijaos, yo me he estado acordando estos días de cuando había muchos analistas que decían, no, pero si en realidad como no es tan distinta a la de Fátima Báñez, no va a hacer tanto daño. Pues menos mal que no ha hecho daño, ¿verdad? O que no está haciendo daño la reforma de Yolanda Díaz. A ver, que necesitamos una reforma laboral, esto lo saben hasta las piedras, ¿no? Pero claro, no una reforma laboral que se limite a tocar la jornada de trabajo, el control horario, que persiga el fraude hasta el punto de que cuando estaban en Valencia con la Dana llenos de barro, estaba amenazando con mandar a inspectores de trabajo. Esa reforma laboral no la necesitamos. Necesitamos una reforma que transforme de manera profunda el mercado de trabajo y el modelo productivo, porque tenemos un problema muy, muy importante, ¿no? Y entonces el resultado de esa reforma, que no es ni mucho menos la que necesita el mercado de trabajo, son los datos del paro que hemos conocido y que nos demuestran que no vamos bien, por mucho que el gobierno se empeñe en decir lo contrario. Es que son los peores datos de un enero en 5 años. Sí, que luego empiezan que si la de estacionalidad, cuando les interesa, hay que hacerlo estacional, cuando no trimestral, cuando no intermensual, cuando no, desastre total. Y entre esos contratos que se hacen, consideremos que 40 cada día son del sector público. Por supuesto. Esa es otra. Que es lo que también alimenta el Producto Interior Bruto, que es el gasto público. De hecho, ya para el 2025 hasta el propio cuerpo ha reconocido que casi el 50% de la subida que prevé para este año, que ya veremos, dice que es gracias al gasto público. Yo de cuerpo me olvidaría de las subidas del PIB. Un país que cada vez tenga más parados y que después, ojo, hablamos de parados, pero hay otro capítulo que hay que considerar, que es los que no están parados pero no quieren trabajar. Que estamos hablando de 1 millón de personas. Sí, que no van a trabajar. Claro, que son los preabsentistas. Estos ni siquiera se arriesgan a entrar a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces... Absentistas en potencia, país, no de hecho. Usted puede hablar de productividad. Es que es una locura. Una locura. Vamos a seguir luego hablando porque también tenemos ahora la polémica del salario mínimo interprofesional, que es otra palo en la rueda que le van a poner otra vez a las empresas, además de todas las que acabamos de comentar. ¿Por qué? Pues porque tenemos en el estudio al señor Torroba, Íñigo Torroba, que es el CEO de Cibislen, y que, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Y que nos va a contar algo. Nosotros llevamos ya algunas semanas contándoles a nuestros oyentes qué es un poco Cibislen y qué es lo que ofrecéis, pero hoy vamos a profundizar un poco porque es una plataforma que efectivamente está en la CNMV, todo en orden, que dice que tiene ya 7 años, ¿no?, de señor Torroba, 7 años trabajando. Y la idea esta de democratizar la inversión en proyectos inmobiliarios, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues básicamente nuestra misión o lo que estamos consiguiendo es que cualquier persona con pocas cantidades de dinero puedan acceder al mercado inmobiliario institucional. Cuando hablamos de pocas, ¿cuánto es?
Pues el ticket mínimo son 250 euros, Eso o sea que al final cuando decimos democratizar es democratizar de verdad. O sea, Eso es. lo que nosotros hacemos básicamente es conseguir crear bolsas de capital que llamaríamos institucionales, generalmente más de 1 millón de euros, a través de muchas pequeñas aportaciones de ahorradores o pequeños inversores, aportando, como decía, desde 250 euros. ¿Y las rentabilidades son importantes? Sí, la rentabilidad... ¿Que se están consiguiendo? Sí, la rentabilidad de la cartera de 2024 ha sido del 11,5 y la rentabilidad histórica está en un 10,3, con lo cual son rentabilidades muy atractivas porque el producto de inversión es un producto de inversión a través de deuda, es decir, el inversor presta dinero al promotor inmobiliario a cambio de la garantía hipotecaria y a cambio del tipo de interés, con lo cual, si el promotor no te paga, tú ejecutas la garantía hipotecaria y siempre tienes un activo real garantizándolo. Pero el promotor tiene que poner encima de la mesa el suelo y la licencia, ¿no? Sí, o sea, dependiendo de cada proyecto, nosotros lo que le exigimos al promotor, bueno, aparte de que, por supuesto, tenga una contrastada experiencia y sea capaz de demostrar que tiene años de experiencia, proyectos a las espaldas, etcétera, lo que le exigimos es que aporte, primero, mucho capital, o sea, es decir, que si algo va mal, a él le duela perder ese capital, y segundo, bueno, pues también lo que decías, o sea, que el proyecto esté en una fase algo avanzada, es decir, nosotros no entramos a financiar suelos que no tienen gestión, o sea, o que no son suelos finalistas o en fases muy, muy iniciales. Y para convencer a quien quiera usted convencer de todos nuestros oyentes, que son muchos, ¿por qué Cibislen y no otras? Bueno, pues primero, por en Cibislen somos la primera plataforma de crowdlending inmobiliario de España, con la licencia otorgada por la CNMV en 2017, como decíais, porque tenemos ya 7 años de experiencia, nadie en el mercado español tiene tanta experiencia como nosotros, y porque somos los líderes en rentabilidad, que esto al final, yo lo dejo siempre para el final, pero es una cosa importante, nadie da tanta rentabilidad en este producto como nosotros. Ya es como estamos totalmente con palabras que vamos incorporando, pues ya hemos crowdfunding, ahora es crowdlending. Sí. Cuéntenos esto, para que aprendamos, Total. porque también nuestros oyentes cuando lo oigan digan, pues esto lo oí yo en Economía para Todos y ya no solo crowdfunding, que era lo que hacía Pablo Iglesias, ahora hacemos crowdlending. Sí, pues mira, crowdlending, básicamente como su propio significado indica, lending es deuda, entonces es lo mismo que el crowdfunding, pero el crowdfunding va destinado siempre a estructuras en equity, es decir, entrar en los proyectos en equity. Y el crowdlending es que entras en los proyectos financiando, es decir, prestando dinero a través de una estructura de deuda. Bueno, pues aquí tienen los micrófonos de Es Radio, de Libertad Digital Televisión, de los podcasts del YouTube, de todas las plataformas del mundo para que convenza usted a nuestros oyentes de por qué tienen que meter ahí su dinero. Nada, pues muchísimas gracias y encantados de poder dar voz a este nuevo modelo de negocio, aunque ya no es tan nuevo, pero sigue siendo un gran desconocido y oye, yo creo que es una oportunidad de inversión muy, muy rentable y se tiene que conocer. ¿Y dónde pueden tener la información así más? ¿Tienen Pues mira, alguna página precisamente web? el lunes teléfono? abrimos un proyecto al 11% de rentabilidad anual aquí en Madrid, en la calle Príncipe. Y es a través de la web, tú te metes www.cibislen.com, te registras y ahí puedes empezar a invertir con nosotros. Pues a ver si... Más fácil, imposible. A ver si nos Correcto, animamos. más fácil que comprar en Amazon, como digo yo. Desde luego. Y rentabilidad de 2 dígitos. Total, Madre mía. total. Que Bueno, esto bueno. no lo puede decir todo el mundo. Pues muchas gracias, señor Torroba, por acompañarnos, por contarnos este proyecto nuevo, incluso porque estamos dando una primicia, Sí, a partir sí. del lunes ya saben que pueden entrar en la página web de Cibislen y enterarse de todo eso. Y oye, pues que hay que ahorrar un poquito. Ya sabemos que las cosas están muy mal, pero hay que ir por lo menos Como hormiguitas. poco a poco, porque Como lo de hormiguitas. las pensiones ya veremos. Ese es el objetivo. El banco no te da nada, bueno, pues a ver Total. si ahí se consigue una buena inversión, aunque sea poquito. Total. Pues muchas gracias, Gracias señor a Torroba, el vosotros. CEO de Mucho Cibislen. éxito. Gracias Un por placer. acompañarnos. Bueno, pues 14 de febrero, seguro que esta fecha les dice algo. Bueno, pues el 14 de febrero en el Corte Inglés es para desearte un feliz día de San Valentín. Es el momento perfecto para hacer un homenaje a esa persona que está presente en tu vida,
y consigue que cada vez pues las cosas te vayan mucho mejor y que los días sean más amables. Y no es fácil siempre explicar con palabras qué significa para ti, ¿verdad? Pero el amor se puede sentir de muchas maneras, eso lo sabe todo el mundo, solo tienes que decidir cuál es la tuya y hacérselo saber. Muy bien. Bonito, ¿verdad? Bonito, Pero bonito. es que si además quieres celebrar San Valentín con un regalo, pues ¿dónde mejor que en el Corte Inglés? Ahí tienen muchas ideas para que siempre aciertes, para elijas lo que elijas, para esa persona tan especial. Seguro que aquí encuentras en el Corte Inglés ese detalle tan único como vuestro amor. Además tenemos una sorpresa preparada para que la hagas llegar. Pásate por nuestras tiendas y llévate de regalo una tarjeta de felicitación con definiciones del amor escritas por autores de la talla de Miguel Gane, de Freds, Andrea Balbuena, Raquel Beck, bueno, y muchos más, ¿eh? Este 14 de febrero tienes mucho amor que celebrar. Feliz día de San Valentín en tienda, web y app del Corte Inglés. Bueno, pues antes de entrar en la nueva polémica que ha creado Yolanda Díaz a cuenta de, bueno, el gobierno, porque son lo mismo, ¿no? O sea, no es que sea Yolanda Díaz una paracaidista, es que ahí todos son paracaidistas. Que lo que pasa es porque el presidente lo permite. Exacto, Punto. y es un desastre, como será muy resiliente y muy resistente, pero es un puñetero ¿No? desastre. Y las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas. Exactamente. A no ser Entonces, que nos digan lo contrario, aquí que nadie nos ha dicho lo contrario. Lo de meternos con Yolanda tal, pero no. O sea, es el gobierno. Todos Sí, han aprobado esto que acabamos de contar, que va a ser un desastre para los españoles. Punto. Ahora tenemos lo del SMI, pero antes quiero que hablemos del ingreso mínimo vital. Esa prestación del escudo social, de lo progres que somos, de cómo ayudamos a la gente y de tal y cual, que en principio se la iban a dar a no sé cuántas, 5 millones de personas, luego ya rebajaron el tono, pero aún así fardaron hace poco de que más de 2 millones de personas la estaban cobrando. Así es. Sí. Fardando, y a la vez que decían que esto iba fenomenal como un cohete, que la economía española era una maravilla y que aquí todo el mundo era feliz y todo estoy muy bien, que decían yo estoy muy bien, todo muy bien. Bueno, pues ahora resulta que de repente cantidad de gente que por supuesto en la administración no la atienden. Hay casos que han contado gente en periódicos y en programas de televisión diciendo, no, yo es que fui a la oficina y me dijeron, uy, es que ahora tenemos mucho lío, venga usted el mes que viene. Así. Porque han recibido unas cartas, casi 500.000 personas, cartas en las que le cuentan que no las entienden, han tenido que ir a ONGs y a lugares donde se las han explicado, que en resumen dicen que tiene una deuda con Hacienda y que tienen que devolver dinero. Qué barbaridad. Un dinero que se les ha dado previamente, o sea, ellos, la gente, vamos a ver, tú pides la prestación y cuando te contestan te dicen, pues mire, usted por sus características no merece esta prestación. Pues muy bien, adiós, muy buenas. Ahora si te dicen, pues sí, usted merece esta prestación y esta prestación va a ser de tanto. Y te lo han estado dando. Y ahora resulta que de repente te mandan una carta en la que te dicen, no, ahora tiene usted que devolver los últimos 10 o 12 meses de la prestación porque ya no se la merece. Entonces, con efecto retroactivo me devuelve usted entre 3.000 y 20.000 euros están reclamando a personas que se supone que le has dado el ingreso mínimo vital porque Por no lo tienen... tanto, que porque no son tienen vulnerables. no tienen cuentas Ay, Dios mío. nutridas. Vamos, como ni para poder hacer frente. nutridas ni la nevera vacía. Claro. No, pero parece que hay ya una sentencia Sí. en la He cual leído. se le da la razón al interesado. Y es que hay un principio fundamental en el derecho, precisamente en el derecho público, derecho administrativo, en el que dice que la administración no puede ir contra sus propios actos. Por lo tanto, si un acto ha sido que yo le digo que le entrego esto porque tiene usted derecho a él, yo ahora no puedo decir, es que me equivoqué, lo siento. Pero usted Tiene no me toda la puede lógica. pedir a mí responsabilidades porque usted se haya equivocado. Casi todos los años, pero varios meses en los distintos años, estamos asistiendo a un acto semejante a este, que es el recálculo de la seguridad social sobre la cotización de los empleados del hogar.
Ah, sí. Sí. Y entonces empiezan a pasarte el recibo ordinario más un recibo complementario con efectos de 3 meses antes. Mire, usted cobró la cotización que correspondía al mes. Claro, eso pues son unos cientos de euros, no es más. Pero en este caso, Hombre. y además puede dar con personas que a lo mejor no les destruye el sistema el tenerlo que pagar, porque es poca cantidad. El perfil es el que Poca es. cantidad. El perfil Pero es que le has dicho que necesita una el cosa... salario mínimo, o no es mínimo... ingreso mínimo vital. O sea, Pero, si es que hombre, ya claro. el propio nombre te Claro. dice que se lo vas a dar a personas que no tienen ni lo mínimo vital. Y la media Que sí, está, que sí. además, estaba mirando el dato de la media de 2024 por hogar, 519 euros. Es que es una Imagínate. miseria. ¿Cómo puedes pedir cantidades tan altas a personas que reciben en situación de vulnerabilidad y por eso reciben el ingreso mínimo vital 500 y pico euros? En fin, es un escandalazo que no hay por dónde Es un cogerlo. escandalazo, es De un- todas formas, hay que pensar que este ingreso mínimo vital está agafado, ¿eh? Es que desde que se pone en marcha en el verano de 2020, Lo es que gafó ha ido, Escrivá, ha ido sí es que lo gafó Escrivá. encadenando un problema burocrático con otro. Escrivá es que se empeñó en darle una estructura muy compleja. Y acordaos las broncas enormes con Pablo Iglesias, cuando todavía Iglesias era Pero vicepresidente perdona, del gobierno. no, perdona. Él cuando lo presentó en la rueda de prensa dijo que como tenían los datos, que de oficio, en los próximos 2 meses, de Sí. oficio, voy a dar 500.000 prestaciones, porque lo tengo todo. Y ahora resulta que luego era todo muy complejo y todo muy difícil y ya no tenía los datos. Era un auténtico disparate y por desgracia pues llevábamos razón y se está evidenciando. Lo que pasa en concreto con esto que estamos comentando, el problema último, que seguro que hay más porque esto es un no parar, es que, claro, resulta que han tenido un inconveniente informático, entiendo, con el certificado de vulnerabilidad, precisamente. Entonces, claro, es el punto de partida para que exista ese error por el que luego se dice que tienen que devolver cantidades. Vamos a ver, como tú dices, Carmen, si Escrivá dijo que tenían perfectamente estudiado cuántas familias De oficio, vulnerables iba a dar había a en 500.000. España... ¿A qué viene que sea tan complejo llegar a la gente que lo necesita? Es de verdad un disparate porque que no se nos olvide además, bueno, el problema burocrático afecta a todas las comunidades autónomas y que no se nos olvide que estas ayudas colisionan con otras de las comunidades autónomas. Hay gente que ha perdido dinero claro. porque le parecía que el ingreso mínimo vital iba a ser más ágil y le iba a solucionar más su día a día y están absolutamente No, arrepentidos. y que a poco que tengas unas horas de trabajo... Sí, te incompatibiliza con todo, con todo. y con que todo. tienes que hacer la Te declaración anula de la con renta y todo. Sí, o sea, sí, vamos. el ingreso mínimo vital es incompatible con todo. Muy difícil acceder a él y encima, si tienes la suerte de que te lo den, bueno, la suerte o la desgracia, porque la situación, desde luego, para que te den el ingreso mínimo vital no es para felicitarse, ¿no? Pero bueno, si consigues, después de todo el papeleo, acceder a esa prestación, luego resulta que Bueno, surgen estas cosas que estamos viendo. Y luego Es ha un surgido el caos, disparate. ya, claro, al caos se han sumado otras personas que están contando otros caos que les han pasado a ellos, por ejemplo, con las pensiones. Si tú, dos personas que son discapacitadas, matrimonio, que lo ha contado, dice, claro, es que a mi marido, al subirle la pensión, ya al sumar las dos, se pasa de lo que se supone. Bueno, y yo que, vamos a ver, que también devuelvan dinero, pero ¿y yo qué culpa tengo de que usted suba la pensión de mi marido y al sumarla con la mía se pase de la máxima? Claro, no, es que... O sea, ¿no? Es que Son unos pésimos Es que gestores. son unos gestores de, vamos, es todo, de basura. Pero, y después hay un punto que yo creo el que no se debe omitir en este país, del placer, de la gloria, de la riqueza que es España, donde todo el mundo está más allá de lo que podía Hombre, lleno los bares, pretender, los restaurantes, todo lleno. es el momento de mayor pobreza del país. Nunca habíamos llegado a los 2 millones de subsidiados por falta. ¿Cómo explica eso el presidente
que es el que presuma de que su gestión esto arrasa, vamos. Bueno, y ahora, ¿por qué no hablan de la pobreza energética, de la pobreza infantil? No, ahora ya eso no toca, eso no ya no existe, toca, ¿no? pero son datos de, vamos, lo de la pobreza infantil y lo de la pobreza energética, que es que estaban saliendo a la calle porque el kilovatio estaba a 40 euros y ahora está a 100 y pico, ya ha llegado a estar a 500 y a 400, y aquí no había pobres, ni nadie se tiraba por los balcones, ni nada Nadie parecido. pasaba frío en invierno, Nadie ¿verdad? Que pasaba- estamos teniendo No, un fin de al semana revés, muy fresquito. Al revés, que lo voy a contar otra vez porque es que me da una rabia. Al revés, en la SER dan consejitos para no pasar frío, o sea, que es, pues ponte en casa la bufanda, ponte la batamanta. Esta señora es lo que hace desde hace 3 años, no puede pagar el recibo de la calefacción, pero ella se abriga en casita. Claro. O sea, dando truquitos. ¿Eh? Es una O sea, ofensa. es que es una ofensa, Una vamos. ofensa permanente. Permanente. O sea, cualquier cosa que te digan es ofendiendo. Sí, sí, sí. Se puede- Son mala o sea, gente. Uy, perdón. No, y luego hay que Son pensar, malas te personas. vas a parecer tú a Son malas Yolanda, personas, a de Yolanda verdad. Díaz, Es con lo que- de las buenas y las no, malas personas. es que de verdad que lo pero hace- no, pero es que esto es son de malas de torpeza, entiendo, y en el caso de ingreso mínimo vital te compro lo de la inmoralidad que supone, Hombre. porque es que además solamente un 9% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de rentas mínimas de inserción. Es que además estamos hablando de un porcentaje de los 2 millones que decía Pepe, es que estamos hablando de que muy pocas personas acceden a las ayudas. Claro. Y encima se lo pones complicado. Pero luego no y me encima hablen de escudo social. le Si a mí lo que me dices- molesta es que luego vayan de progres, del escudo social. Aquí nadie se preocupa de nadie, nada más que nosotros, que somos los progres. La derecha y la ultraderecha quieren echar a la gente de los pisos, quieren no sé qué. Pero hombre, por No, es favor. el carnet. Pero si tú estás Lo que sacando prevalece- dinero de debajo de las Claro, piedras. Prevalece es el carnet. O sea, Bueno, ahora vamos a hablar. Primero, escucha, tengo que hacer una pausita, pero para que me escuchéis, que es muy interesante todo lo que voy a contar. Pero después vamos a hablar del salario mínimo interprofesional, que serán sacamantecas que quieren que el SMI, la mitad de la subida, se la lleve Hacienda. Hombre, por favor. Miren, la formación en materia de educación financiera es, y lo saben porque se lo contamos aquí muchas semanas, es uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad, y aunque el sistema educativo español ha incorporado ya algunas nociones en este sentido, es muy necesario seguir fortaleciendo estos conocimientos. Pues bien, una vez más, Banco Santander se muestra también muy consciente de esta necesidad y ha reafirmado su compromiso con la educación financiera. Fíjense que en 2024 han alcanzado el récord de impartir más de 1.660 talleres por toda España a través de su programa estrella, que como saben es Finanzas para Mortales, en el que han participado más de 450 profesionales voluntarios del banco. Finanzas para Mortales es un programa que ofrece sesiones presenciales adaptadas a las necesidades de diferentes colectivos, porque hay ediciones junior, senior, también inclusiva y otras. Como ejemplo a destacar a nivel territorial, Galicia, que ha sido la comunidad con mayor actividad formativa, registrando 565 sesiones, seguida de Castilla y León y Andalucía. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues fíjense que nunca tienen suficiente en Hacienda, que han cambiado el calendario para presentar la declaración de la renta. Ahora el plazo para presentarla online, ya sea a través de la aplicación móvil de la agencia tributaria o el programa Renta Web o presencial, se adelanta al 2 de abril. Venga, ir ya rapidito, el 2 de abril, y va a finalizar el 30 de junio. Eso sí, más plazo por presentarlo no. Solo para adelantarlo. Los contribuyentes que opten por presentar su liquidación por teléfono, eso sí, podrán hacerlo a partir del 6 de mayo, más tarde. Mientras que quienes prefieren hacerlo de manera presencial o en oficinas tendrán que esperar hasta el 2 de junio. Pero el 2 de abril ya, venga, hala, rapidito. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. ¿Quién es el peor enemigo del ahorrador? Pues si se lo contamos todas las semanas, la inflación. ¿Sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor?
Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio precisamente para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, en oro, en inmobiliario y en todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722, 915239722. Bueno, hablamos hasta en los intermedios porque es que yo estoy muy acelerada, lo reconozco, porque es que es una semana de locos. O sea, ahora una Montero la llama a la otra Yolanda populista. O sea, llama populista porque quiere que se mueva el mínimo exento, como siempre, de la declaración de la renta, para que los que cobran el salario mínimo pues no tengan que de su subida se lleve, que desinflen, un 40% Hacienda. ¿Y qué ha dicho la que dice a la otra populista, o sea, la de Hacienda? Que no, que eso es populismo y que aquí todo el mundo tiene que pagar y que, o sea, los del escudo, eso me estás diciendo que el salario mínimo es una porquería de salario, que no te da para vivir, que los empresarios son unos de todo, y ahora resulta que ella, que tenía la posibilidad de decir, hombre, por lo menos no me voy a quedar con el 40% de lo que te subo. Que pasa igual con las pensiones, ¿eh? Sí, sí. La gente no atiende, pero aquí lo decimos también, que de la subida que te han dado de la pensión, la mitad se lo va a llevar a Hacienda, y si no ya lo verás cuando tengas que hacer la declaración de la renta el año que viene. Bueno, total, otra bronca. Estos están todo el día de bronca, o sea, ya no están en bronca con los partidos, con el resto de partidos, con tus socios, con los que te tienen que votar, no, entre ellos. Ahora el bulo es de ministro con ministro. Ministro con ministro, es que es alucinante. Entonces ya, pero esto es una imagen de país y de tener, pues eso, a los empresarios y a los trabajadores y a todo el mundo en vilo todo el día. Carmen, a lo mejor en esto soy más duro, es una imagen de presidente. El país va por otro lado, pero el presidente es al que los dos ministros pueden insultarse y él permanece impávido. Pero si no va ni al Consejo de Ministros, porque tiene que ir a una empresa. Pues eso, pero ¿quién es el responsable de cómo va el Consejo de Ministros? ¿El presidente? Pero el presidente, a quien ha nombrado, no se atreve a cesarle. Un signo de debilidad extrema. Y claro, tú dices, ¿y cuándo piensa realmente hacer las cosas que molestan en un gobierno? Que te molestan a ti, al que las hace. Pues es eso, es enfrentarte con la gente que te ha salido mal, que resulta que no respeta lo que tú pretendes, y entonces la solución si supiéramos eso se llama gobernar, ¿no? Si supiéramos lo que pretende Sánchez, es que no lo sabemos. Es que claro, entonces, ya no le importa el Parlamento. Una cosa y al otro la contraria. No, y ahora hemos descubierto que mientras tanto en Davos estaba también prometiéndole a un fondo de inversión que no te preocupes, que no voy a poner la tasa de las energéticas, o sea, y aquí en España estaba diciéndole a uno que sí, al otro que no. Todo es que vale, si ni él mismo... Vale. Es tremendo. Si es que tremendo. Él no sabe lo que quiere porque es de ahora para el minuto que viene. Que sí. Entonces depende, todo depende de cómo vaya todo. Entonces, lo que a mí lo que me molesta, aparte de todo lo que decís, es que luego vayan o sea, vamos a ver, va a Novartis. Que mientan tanto, ¿verdad? Va a Novartis y se pone a hablar del cáncer, pobre, ¿qué tal? Le da todos los números, pone cara de tristeza. Con el escandalazo del CENIO y luego resulta de María que tienes Blasco. A la del CENIO robando el dinero del cáncer, comprando cuadros, todo presunto. Ya veremos, pero de momento, menos mal que la han echado ya de una vez. Luego tienes a científicos que se van de los proyectos porque no les haces ni caso ni les das un duro. Quitas el dinero a un medicamento para la leucemia de los niños y luego vas allí y con toda la jeta te pones tristísimo por los datos del cáncer y lo importante que es la ciencia y no sé qué. Oportunismo, relato y solo eso, no hay más que rascar. Es que hay que tener más que de hormigón. En el tema del del salario mínimo interprofesional, claro, a mí hay muchas preguntas que me hago. La primera, la enorme contradicción, ¿no? Si las cosas van tan bien que no hacen falta ni presupuestos generales del Estado, que es lo que nos están vendiendo ahora porque no pueden sacarlos y las negociaciones con los socios van no mal sino peor, ¿por qué esta obsesión por hacer caja?
baja porque siempre en las últimas subidas, que mira que ya hemos perdido la cuenta, ¿no? Esta es la quinta subida del salario mínimo interprofesional sin el apoyo de los empresarios, ¿eh? Lo cual quiere decir también que esta señora y el diálogo social hablan de diálogo social, pero se refiere a cuando pacta con ella misma, porque pactar con los sindicatos es pactar con ella misma, ¿no? Y el papelón de los sindicatos, que sin tener cerrado, sin tener garantizado por la vicepresidenta Montero el asunto de que al final de los 700 euros que está vendiendo Yolanda Díaz de subida anual del salario mínimo interprofesional, se va a quedar en 400. O sea, eso al final, los sindicatos, ¿cómo es posible que lo respalden? Porque era incertidumbre, ahora ya no hay duda, porque una vez que le llama populista a la otra, o sea, ya está claro que evidentemente no lo va a hacer como lo ha hecho siempre, que tenía lógica. Igual se lo pide bueno, a lo mejor cambia de opinión, claro, pero bueno, pero eso lo tienes que dejar meridianamente claro, porque si no, una vez más, estás engañando a los ciudadanos, diciéndoles que les vas a subir el salario mínimo interprofesional 700 euros al año y al final se va a quedar en un 40% que la gente menos. No se entera. Pero la gente se entera, claro que la gente se entera. Afortunadamente la gente se entera. Ellos creen que no se enteran. El problema es lo que se vota luego. El problema es lo que se vota luego y que nos trae esto que tenemos. Pero es que lo que sí que es una constante es eso de engañar a los ciudadanos. Total, todos eso los días. Lo tienen muy claro. Los que manejamos estadísticas es la primera vez que tenemos apuros en utilizar estadísticas que eran, llamémosle, sin ofender, sacrosantas. Incuestionables. A nadie se le ocurre discutir. Bueno, pues en estos momentos no puedes acudir a la mayoría de las cosas a las que acudías. Entonces, ¿y por qué? Porque su misión es engañar. Y no puede que se publique una estadística que contradiga el discurso de ayer. Por lo tanto, si la verdad estadística contradice el discurso de ayer, modifíquese la verdad estadística. La semana pasada Santa Cruz hizo aquí un ejercicio de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo los economistas? Aquí se lo tendrían que hacer mirar, porque están arropando todos estos datos a sabiendas de cómo es la composición de los elementos de ese fantástico crecimiento. Claro. Y empezó a soltar aquí datos del consumo, de la inversión, de no sé qué, para llegar a la conclusión, como llegamos, si quieres llegar, que es, pues bueno, el turismo y el gasto público y la deuda, y poquito más. Madre Entonces, mía. decía, a ver, economistas, hola, que estáis haciéndole el juego a todo esto y no estáis diciendo las cosas como son en realidad. Y es que es verdad, o sea, es que no te puedes ya fiar casi de casi nadie, Tú tampoco. esto lo has dicho muchas veces. Sánchez se irá, ojalá más pronto que tarde, pero los economistas y la econometría tiene que seguir funcionando, ¿verdad? ¿Y cómo haces prospección de todos estos, o sea, mirando a futuro, si tienes que basarte en todos estos años donde Apañaos. no hay claro un está análisis claro porque se maquillan las estadísticas? El problemón es muy serio, ¿eh? Lo vamos a pagar muy a futuro, ¿eh? Acordaros que Calviño ya echó al del INE porque no le gustaba lo que decía. Y fue cambiarlo y empezar a aumentar el PIB. 35.000 millones de un pistoletazo. Sí, señor. Se empezaron a inventar ahí. Pero eso hasta ahora había pasado con el paro y por lo tanto con el empleo. Sí, porque Jesús Caldera en su momento, mira que calla, ha llovido, por Dios, el Típex de Caldera le llamábamos. Hacía sus cositas. Le llamábamos el Típex. Pero claro, no es solamente el paro, como estás diciendo, Pepe. Claro. Ni mucho menos. Y pasas por la vergüenza que hemos hablado alguna vez aquí, Carmen, De Eurostat. de que en las estadísticas europeas, en España, en paro, te pongo una llamada, una D, te vas al pie de página, no hay correspondencia. Que no Es se lo decir, creen, vamos. lo que España llama paro no tiene nada que ver con lo que Europa llama paro, homologable. que es el que no trabaja. No es homologable. Entonces, claro, no, entonces es que en España los datos de España son 2,9 millones de parados. No, señor. Y el millón de fijos discontinuos Inactivos. que trabajan 15 horas al año, eso no le llama usted parados. Sí, porque pero cobran Europa el sí. paro.
No, y cobran el paro, es que les llama Claro, paraos porque pero cobran el paro. Europa Claro, pero sí lo les sacas de la llama foto paraos. para que la foto quede más bonita, ¿no? Europa les llama paraos. Entonces, claro, no hay correspondencia. Que un país con experiencia, con historia, pase por la vergüenza de en las estadísticas europeas aparecer en un renglón que te diga que no hay correspondencia con lo que tú dices y lo que pasa. Que ya ni Eso Grecia, ya ni Grecia. Es que es Ni Grecia, ¿no? Es Ni Grecia. Y Francia Francia también. también. Otros que, bueno, pero es que esos tienen un gobierno también, bueno, tienen gobierno Claro. cada 15 días. Pero bueno, Francia y Grecia que se apañen. Ya, Ellos- nosotros nos Al de importa lo muchos, nuestro. ellos Consuelo de lavarán- tontos, ellos Ya, pero bueno, lavarán antes claro. siempre sus decía, trapos bueno, nos sucios. queda Grecia que tiene más paro que nosotros. Pero a No, mí ya me da ni eso. vergüenza, a mí Ya me ni da eso. vergüenza ir a un congreso y encontrarte que no puedes citar porque los compañeros no lo aceptan. Por lo tanto, no citas. Bueno, O sea que esto es sobre el gobierno de España. Ahora vamos a hablar un momento del gobierno de Europa, o el desgobierno de Europa. Ya estamos viendo cómo están reculando con lo de los automóviles. Han tenido alguna reunión, van a tener más, y en marzo van a decidir cuál es la estrategia con el coche eléctrico y con los de combustión. Es decir, que van a las compañías, que las reuniones son con las compañías de todas las compañías europeas, que era la industria mejor de Europa, la más cabal y con empleo de calidad de los coches y tal. Al final van a tener que cambiar toda su película esta de que en el 35 ya no podía circular coche, ni fabricar, ni no sé qué. Bueno, ahora la película dice relajación de lo verde. exacto. Bueno, ahora lo verde también. Ay, no, lo verde es que ahora lo nuclear es verde, los gases verdes, lo tal. Aunque aquí la sustituta de la vicepresidenta de esto dice que no, es que en energía nuclear nada, que eso No, es sigue peor como todavía estaba. que Teresa Rivera, Sí, Sara sí. Ángel, peor todavía. Como las muy- cosas que dijo el otro muy día fundamentalistas, sí. en su comparecencia. Madre mía de mi vida. Bueno, pues ahora resulta que ahora están pensando que casi mejor que las reglas fiscales las volvemos a quitar, porque como la OTAN y Trump nos están diciendo que tenemos que poner más dinero para la defensa, pues vamos a relajarnos. ¿Pero qué qué es esto? Pues ya lo que le faltaba a Sánchez, que le relajen las reglas fiscales. Lo tiene muy claro, gasta lo que te dé la gana. Y en cuanto a defensa, escobas en algún tiempo servían para expulsar al delincuente. ¿eh? Madre mía. Es de vergüenza. Pero ¿cómo puede hacer eso la Unión Europea, chica, que acaban de entrar en vigor las reglas fiscales, que están los países que están haciendo cosas rarísimas? Unos porque están mal y por lo tanto lo que deben de No hacer pueden es cumplirlas. ajustar, no, al revés, estás mal, pues ajusta, y el que está bien, también. O sea, aquí se trata de que todo el mundo no ha hecho bien los deberes y se ha endeudado mucho por una razón o por otra. Bueno, pues recorta de aquí, recorta de allá, todas las parafernalias Claro. que tenéis montadas, reducirlas y tal. Porque yo cada vez que oigo a Sánchez ha creado una agencia o un organismo o un 10, no sé qué. o 10, Y claro, porque eso las es crea para docenas, ¿eh? meter gente, porque eso al final resulta que los gastos de personal son los que más dinero se llevan de todo lo que hace esa agencia. Claro. ¿Eh? Da la casualidad. Y entonces Europa, en vez de decir no, o sea, ya va en serio, ya iba en serio. Y ahora no va en serio ya tampoco. Claro, lo de la cláusula general de escape, ¿no? Que se activó durante la pandemia para permitir que en esa situación absolutamente desastrosa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario y todo lo demás, bueno, pues para que los Estados miembros tuvieran oxígeno, ¿no? Lo Bueno, que eso tú fue dices. entendible en su momento. Después no nos hemos recuperado y en general la Unión Europea, pues si miramos, que no se nos olviden que las reglas fiscales lo que hacen es garantizar que no nos pasemos de un 3% de déficit público y de un 60% de deuda, ¿no? Y es verdad, como tú dices, que hay países que no pueden cumplirlo y otros que a lo mejor pueden cumplirlo y no quieren. Esta es otra historia. Pero ¿a qué viene ahora que para congraciarnos, supongo, con Trump,
el portavoz, porque no lo ha dicho von der Leyen, de momento ha sido el portavoz de la Comisión Europea. Pero bueno, claro, si no lo habla dice, humo de paja. no, si lo dice obviamente, y además en un tema tan delicado, si lo dice es porque hay un Están debate ahí, están en suficientemente ello. maduro como para poder salir Están en ello. y contestar esta pregunta que le plantea un periodista, ¿no? Entonces, al final, es que no tiene nada que ver la situación de la pandemia con la situación actual, para empezar, que es el único contexto de excepcionalidad que conocemos en el pasado reciente, ¿no? Y luego, claro, es que si tú no te respetas, o sea, al final, si no respetas las reglas y la Unión Europea no se respeta, ¿cómo pretendes que te respete Trump y que te respete Estados Unidos? O sea, es que es imposible. Entonces, al final, las reglas fiscales, que además se le dio muchas vueltas a cómo volvían, ¿no? Después de la suspensión de la crisis del COVID, cómo volvían y el examen que había que pasar y que había que ser más estrictos y que había que... Bueno, al final, Otra el coña de mensaje que se está lanzando a los países incumplidores es: ancha es Castilla, hagan ustedes lo que quieran, y al final la Unión Europea, el proyecto común, va cada vez difuminándose más hasta que llegue un día que desaparezca. Lo único que nos une es el euro, porque el resto, si nos hacemos trampas al solitario continuamente, ¿qué queda de Europa? ¿Qué queda de la UE? Soy ya la fan número uno. Bueno, en realidad, como dice Dieter, he creado el club de fans de Domingo Soriano. Que es el enemigo público número uno de von der Leyen. o sea, que no se cree nada de Europa, ni de lo que venga de Europa, ni de nada. Euroescéptico hasta los límites. Es que te quiero preguntar, porque tenemos poco tiempo, ¿quieres decir algo breve sobre esto? Y después te voy a preguntar que el gobierno está incluyendo las transferencias al sistema de pensiones para que le cuadren las cuentas. Claro. Que a tú lo de las pensiones te da mucho eso. Claro, si el problema... El dinero no es elástico, empecemos por ahí. La cifra es la cifra y ingresas lo que ingresas y tienes un gasto compulsivo, que son intereses de deuda y salarios públicos. Entonces, ahí, a partir de ahí, estaba Susana hablando de deuda del 60, imagínate. ¿Dónde quedó eso? Estamos en el ciento y pico. ¿Quién cogiera el 60%? Bueno, y estamos en el ciento y pico porque no paran de subir el PIB. Pero a eso nos comprometimos cuando acuñamos el euro, ¿eh? Ya, a eso y se nos cumplió, comprometimos. Y lo eso es, y lo cumplimos, no era una utopía. Está diciendo, como sube el PIB, no, lo suben, que es bueno, distinto. Lo suben. Sí, no, pensemos. Es que esto de decir, y ahora pues meto eso, 35.000 millones porque error de cálculo el PIB, ¿no? Mira, no me lo cuente. O el juego, o la prostitución, o no sé qué cosas meten ahí, ¿no? El narcotráfico. Cuando explicamos qué es el Producto Interior Bruto, decimos, es la suma de bienes y servicios producidos durante un año. Eso es el Producto Interior Bruto, que se puede también decir de otra forma, porque coincide la cifra. También es la suma de las remuneraciones obtenidas por los distintos factores de producción, salarios, intereses. Entonces, si usted ahora ¿qué dice? Que aumenta el PIB por las buenas, pero entonces ya no coincide la suma de bienes y servicios producidos con la suma de remuneraciones pagadas. No, pero entonces meten la prostitución o el juego. La prostitución, ¿a qué nivel? No sé. No, hombre, es que... ¿Cuánto pesa esa industria en el PIB? Tenemos un problema, ¿eh? Si en términos estadísticos es tan relevante la prostitución en el PIB, tenemos un problema mucho más serio que los 45.000 millones de desajuste del PIB. Hay algunos que... A mí me preocupa la prostitución de la verdad. Y eso la tenemos clarísima, ¿eh? Y siempre buscamos una excusa. Entonces fue el COVID primero, fue la guerra de Ucrania después, fue que mis paisanos están como para hablarles de esto, fue la Dana. Sí, pero ahí ni un duro, vamos, poco. Pero ni un duro. Poco, nada, 2.000 millones, fíjate qué vergüenza. Y ahora es defensa. Que no piensan adquirir armamento, no piensan fortalecer la defensa, porque ideológicamente es contrario a la ideología que es armamentística por definición cuando la sitúas en la izquierda. O es que
la Unión Soviética, hoy Rusia no tiene armamento, es que China va con tirachinas a hacer la guerra. Hombre, por favor. Que de ahí viene el nombre. Pero si precisamente las ideologías de izquierdas son las más armamentistas, ¿no? Y ahora resulta que no. La izquierda española no quiere hablar de armamento. Sí, pero cuando le digan que las reglas fiscales se pueden... Rápidamente se apuntan, pero no van a comprar armamento. Vaya chollo. Bueno, ¿y qué pensáis de que intenten también engañar ya a la IREF, a todos los que van? Porque la IREF tiene que hacer, y la Unión Europea tiene que revisar lo de cómo ha ido lo del sistema de pensiones, porque nos han dado un dinero de los fondos europeos, porque se supone que le habíamos presentado un plan, pero es que ahora, claro, si tú metes las transferencias que le ha dado el Estado a la Seguridad Social para que el agujero parezca menor, que es ya de 98.000 millones, o sea, prácticamente 100.000 millones de deuda. Claro, si tú contabilizas todo lo que el Tesoro le está y los presupuestos le están dando al sistema, el sistema, claro, no peta como tendría, o sea, no da la imagen que tiene que dar. ¿Hace cuánto tiempo que las cotizaciones sociales no bastan para pagar las pensiones? Claro, es que hace muchos años que los impuestos al trabajo la Seguridad Social está en quiebra. Claro. Permanente, además. Y la brecha se amplía cada vez más, que es lo peor. Y aquí volvemos a nombrar, que creo que van 3 veces ya, a Escrivá, ¿verdad? Que cuando era ministro de la cosa de la Seguridad Social, diseñó un modelo para que la foto saliera más favorecida, ¿no? Bueno, la chicos, Seguridad Social, pero eso no arreglaba el problema. Que a Chopin le va a dar algo. Que esto va a traer cola, así que vamos a seguir hablando de ello. Muchas gracias, Susana. Un placer. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Gracias, Carmen. Maya Pertusa en la producción, Víctor San Román a los mandos técnicos, gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, y gracias, por supuesto, a todos ustedes, porque sin ustedes no hacemos nada. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes, ¿cómo se llama? Sí, las redes sociales, ¿no? Las plataformas, sociales, eso. Sí, todo. En todo, en el podcast que lo subimos al X, en la tele, en la radio, en todas partes. Lo que es seguro es que el sábado que viene estamos aquí. Así que les esperamos. Que tengan un buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.